Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Canal Retina. Gracias por estar ahí al otro lado y por escucharnos y vernos en las diferentes plataformas en las que este podcast se emite. Ya sabes que nos puedes encontrar en nuestra página web www.canalretina.org. Ahí podrás encontrar diferentes enlaces para escucharnos y vernos y también incluso leer el episodio. En cuanto a las plataformas, estamos en iVoox, estamos en Apple Podcast, Google Podcast y en Spotify. Y también nos puedes encontrar en YouTube, en el canal que tiene la Asociación Retina Murcia, y dentro hay una lista de reproducción que se llama Canal Retina y puedes encontrar todos los episodios de este podcast. En esta ocasión, hoy vamos a hablar de la neuropatía óptica de Leber y para ello nos acompaña Lorena Castillo. Así que ya sin más dilación, comenzamos. Hola Lorena, ¿estás ahí? Hola David, estoy aquí. Hola, encantado de saludarte. Lorena Castillo, para todos aquellos que no la conocen, es doctora, es jefa de departamento de neurooftalmología y docencia del Institut Català de la Retina. Es además colaboradora y también miembro del comité asesor de la asociación ASANOL, que es de afectados de esta patología, y además pues tiene un especial interés en la neuropatía óptica de Leber, que es la patología sobre la que en este episodio vamos a hablar. La primera pregunta, Lorena, es clara. Explícanos, por favor, qué es la neuropatía, en qué consiste la neuropatía óptica de Leber. Vale, pues a ver si te lo sé explicar bien, porque es una enfermedad muy enigmática que tiene muchos aspectos que desafían a la lógica. Entonces ya para empezar es difícil de definir, pero lo intentaré explicar de una manera que se entienda. Es una enfermedad de la visión de causa genética que hace que la parte de las células que se encarga de transformar la energía que nos viene de los alimentos en el tipo de energía que sabe utilizar la célula, su moneda de cambio, digamos, funcione mal, que esa parte son las mitocondrias. Y entonces suele provocar una pérdida de visión que suele conducir a la ceguera de los dos ojos. Ajá. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuándo y cómo se manifiesta esta patología? Vale, pues cuando en realidad se puede manifestar en cualquier momento de la vida. Se han descrito casos entre el año y los 82 años de edad y en cualquier género y con patrones muy variados. Pero el patrón típico, o sea, la gran mayoría de los casos ocurre en varones jóvenes. La edad típica es entre los 15 y los 25 años, o sea, adolescencia o principios de la edad adulta. Y lo que suele ocurrir es que el chico empieza a notar una pérdida en su visión, en la parte central de la visión, de manera más o menos repentina, que va empeorando durante unas semanas y al cabo de semanas o pocos meses le ocurre exactamente lo mismo en el otro ojo. Y al cabo de unos pocos meses más acaba con una visión, en la gran mayoría de los casos, con una visión considerada como ceguera, o sea, igual o menor a un 10%, que es lo que se considera ceguera legal, desafortunadamente. O sea, que es una enfermedad que, aunque es una enfermedad que está catalogada entre las enfermedades raras por su baja frecuencia, tiene una gran importancia, un gran impacto social y en la calidad de vida de estas personas, porque suelen ser, como te acabo de decir, chicos muy jóvenes que están en el instituto o comenzando su vida laboral y que son personas que previamente han tenido una visión completamente normal, que no han tenido ninguna enfermedad y de repente se encuentran que en pocos meses se han quedado ciegos y tienen que adaptar toda su vida a eso.
Claro. ¿Qué prevalencia tiene la neuropatía óptica de Leber, Lorena? Pues la prevalencia no es del todo conocida, porque al ser una enfermedad rara no hay muchos estudios. Entonces, los estudios que se han hecho, que son en el norte de Europa, estiman que aproximadamente afecta a uno entre cada 30.000 o 50.000 pacientes. Aunque no sé, ya te digo, no se sabe con certeza, y en España no hay estudios. Creemos, por el tipo de población, que no somos étnicamente tan diferentes de los países del norte de Europa, se estima que debe de ser similar. O sea, de hecho, la prevalencia mínima estimada sería 1 de cada 37.000 habitantes. El problema es que los casos que tenemos identificados, o sea, si hacemos las cuentas, 40 millones de habitantes en España, y con esa prevalencia nos tendrían que salir aproximadamente unos 800 pacientes afectados. Y no tenemos identificados más allá de 200, con lo cual se detecta, o sea, la impresión que tengo yo y la que tienen otros especialistas, no es que aquí sea mucho menos frecuente que en otros sitios de Europa, sino que está muy infradiagnosticado. O sea, que la mayoría de personas que están afectadas de esta enfermedad no están etiquetadas como tal, están catalogadas de otra cosa o ni siquiera están catalogadas. Hay una cosa que me he olvidado antes de decir, es que aunque la gran mayoría de los casos acaba desgraciadamente en pocos meses en ceguera legal, suele ser un borrón, una mancha que tienen central, pero casi siempre se respeta la visión periférica, la visión de los lados. Entonces, claro, la visión central es la más importante para reconocer las caras, para leer, para conducir. Entonces, esto no lo pueden hacer, pero caminar sin ayuda, la gran mayoría, hay algunos que no, que necesitan ayudas, bastón o perro guía, pero la mayoría, como tienen buena visión periférica, pueden deambular sin problemas. Con lo cual, también está el factor añadido que te digo, o sea, en la adolescencia, que es una época de muchos cambios, que no entiendes tu propio cuerpo, de repente te quedas ciego y además muchas veces tienes la falta de comprensión de tus conocidos, tus vecinos, la gente de alrededor, que dice, pues, yo te lo digo por comentarios que he oído de pacientes, de madres que han dicho, pues el chico de la tal no estará ciego porque lo veo caminando sin bastón. Y es porque mantienen la visión periférica. Entonces, además, tienen que lidiar con que parece que los demás no se creen su enfermedad. Con la incomprensión, ¿no? Por parte de los... Es una cosa buena el poder deambular, que la mayoría de las veces no llega a ser que pierdes por completo el no ver ni luz, aunque hay algún caso que solo ve luz, pero la gran mayoría es este borrón central que te impide pues, reconocer caras, leer, conducir, pero te permite normalmente caminar sin problemas, y eso pues es doble filo. Yo me he encontrado con muchos chicos que además tienen comprensión porque a lo mejor tienen la tarjetita para aparcar, ¿no? Sí, y entonces el comentario que ha oído la madre en el pueblo es, pues el chico de la tal, no sé yo, porque lo veo caminar sin bastón muy bien. Entonces, además está el dolor añadido de esto. Oye, y que te iba a preguntar, por la edad que me dices que suele a veces diagnosticarse y por esa pérdida de visión central, ¿no puede dar a veces lugar a confusión, por ejemplo, con una degeneración macular, con juvenil o con... No, con una degeneración macular no. Pues, bueno, degeneración macular, la gran mayoría de veces es asociada a la edad y es a partir de los 60 años. Pero, o sea, la mayoría de veces estos chicos, el trayecto que siguen es que nadie ve nada, porque inicialmente es una degeneración macular, tú ves la mácula afectada, la zona central de la retina, ves una afectación, y aquí la mácula se ve normal. Entonces una degeneración macular no. Con algún tipo de retinopatía oculta, que nosotros llamamos oculta cuando a simple vista no ves nada, pero a lo mejor, o sea, las células están funcionando mal y con alguna prueba lo puedes detectar, en la gran mayoría de los casos hacen un peregrinaje muy, muy grande por muchos especialistas, porque inicialmente el fondo de ojo, o sea, puede ser normal, o sea, en un 25% de los casos puede ser absolutamente normal, y si no es normal son cambios muy sutiles que, si no sospechas la enfermedad, no la tienes en mente, se pasa desapercibida. Entonces lo que suele ser es que el paciente va al oftalmólogo porque, bueno, primero a veces a la óptica porque piensa que es una cuestión de gafas, porque siempre ha visto bien y de repente no ve bien, pues no, o sea, lo primero que piensas, pues tendré un problema de gafas.
Va a la óptica y en la óptica le prueban lentes y le dicen, pues no mejoras con gafas, vete al oftalmólogo. Va al oftalmólogo y el oftalmólogo le dice, pues yo lo veo todo bien, vete a un neurólogo. Va al neurólogo y el neurólogo le dice, pues yo lo veo todo bien. Entonces se empiezan a hacer resonancias, analíticas, funciones lumbares. La persona va perdiendo más visión y en muchos casos o sea, cuando se hace otro diagnóstico, lo más frecuente con lo que se confunde es con una inflamación del nervio óptico por detrás de la cabeza del nervio óptico, o sea, lo que no se ve cuando nosotros miramos el fondo de ojo, con una neuritis óptica, que esto suele ser de causa desmielinizante, o sea, se suele asociar a enfermedades tipo esclerosis múltiple, entonces el paciente empieza a recibir tratamientos. En algunos casos se piensa que puede ser una retinopatía oculta y, por desgracia, no es infrecuente, y yo tengo varios casos y luego otros que me han contado también de otros países y de otros centros, en los que la persona ha ido rebotando entre diferentes oftalmólogos y neurólogos, le han dicho que todo está bien y que o se lo estaba inventando o que todo estaba en su cabeza. Entonces va al psiquiatra. De hecho, pues me viene ahora en mente un chico que me dijo que el día más feliz de su vida era el día que tuvo el diagnóstico de neuropatía óptica hereditaria de Leber, que yo me sorprendí porque no le podíamos ofrecer un tratamiento en ese momento. Llevaba muchos años de evolución y no había nada ni para un ensayo ni clínico para su caso. Entonces me sorprendió que me hiciera este comentario. Me dice, sí, dice, te voy a explicar porque su peregrinaje había sido así. Entonces él se encontraba ciego con una mancha central que no veía, pero le dijeron que estaba todo en su cabeza. Con el psiquiatra no era capaz de revertir lo que él creía que en su mente estaba todo, y entonces su madre sufría mucho, era muy jovencito, de cuando empezó su madre y él se sentía además culpable por su madre por estar haciéndola sufrir por algo que estaba en su cabeza. Entonces decía, pues si tengo una mancha en el centro negra, me pondré al sol, a mirar el sol, y el sol cuando me ilumine me quitará la mancha. Entonces, bueno, la mácula mirando al sol directamente pues se la acabaría de dañarla, pero o sea, a mí el corazón me lo rompió, ¿sabes? Pero ostras, sí. O sea, tantos años lleva así hasta que pues alguien, o sea, que me digan que no, que tengo una enfermedad, que hay una... Dice, pues para mí es una tan grande, o sea... Sí. Al hilo de esto que comentas, Lorena, entonces, ¿qué profesionales intervienen en el diagnóstico y en el tratamiento o en el seguimiento de la neuropatía óptica de Leber? En el diagnóstico, como es una enfermedad que afecta al nervio óptico, que el nervio óptico es, digamos, el puente entre el ojo y el cerebro, aunque el nervio óptico tiene estructura de cerebro en realidad, pero ni los oftalmólogos en general ni los neurólogos se suelen dedicar a esto. Es como un puente que es tierra de nadie, ¿no? Como un agua fronteriza. Entonces, si no es un neurooftalmólogo, que sea una persona que tenga una formación específica en esto, generalmente pues suele pedir muchas opiniones. El peregrinaje típico, ya te digo, tanto de aquí como de otros países, es ir a varios oftalmólogos, neurólogos y a veces al psicólogo, al psiquiatra, hasta que un neurooftalmólogo o a veces un neurólogo, que mira, es la primera vez que lo ha visto, pero ha buscado y pues lo piensa y solicita el análisis genético y lo diagnostica. Ajá. Comentaste antes que es de origen genético esta patología. ¿Qué genes o cuántos genes provocan esta enfermedad? Genes pueden provocar muchos, pero la gran mayoría de los casos, se cree que más de un 95% de los casos, están provocados por una de 3 mutaciones. O sea, aunque hay muchas que se han identificado, la gran mayoría, 95% de los casos o más, son una de estas 3. Que es muy interesante y es muy particular de esta enfermedad, que no son genes de los que están en los cromosomas, que son los que conocemos y lo que casi todo el mundo tiene en mente, incluso gente que haya estudiado medicina hace muchos años, a lo mejor ni estudió este tipo de genes. Los genes que tenemos en los cromosomas son los que heredamos 50% de nuestra madre biológica, 50% de nuestro padre biológico, y estos son unos genes que no forman parte de los cromosomas, están en otra parte de la célula, que es lo que te decía antes, que son las mitocondrias, que son unas estructuras que tienen, se piensa que deriva de un tipo de bacterias que una célula la engulló hace muchos millones de años y tenían su propio ADN y no perdieron una parte. Y entonces estos genes sirven no para los rasgos físicos que tenemos, o sea, para parecerte a tu madre biológica, a tu padre biológico, sino que sirven para formar que la célula forme su propia moneda de energía y detoxifique algunos tóxicos. Entonces,
estas 3 mutaciones que te digo, las 3 se encuentran aquí, en el ADN que está dentro de las mitocondrias, y tiene un interés histórico muy especial porque es la primera enfermedad que se descubrió, que se pudo asegurar y demostrar que estaba provocada por una enfermedad en los genes que están dentro de las mitocondrias, porque antes se sabía, cuando se descubrió que existían estos genes, pues se intuía que podían ser causa de enfermedad, pero no se tenía claro, y esta fue la primera enfermedad para la que se demostró, y además es la enfermedad mitocondrial de causa genética más frecuente. O sea que dentro de su rareza tiene y también tiene una particularidad muy importante, que es que la mayoría de enfermedades, casi todas, las que afectan a la genética a las mitocondrias, suelen dar, como te digo, que tienen una función muy importante en la célula, tanto formar su moneda de energía como detoxificar de los radicales libres, o sea, lo que puede ser tóxico para la célula y acabar haciendo que funcione mal y acaben muriéndose, pues en la gran mayoría de casos afecta a muchas partes del cuerpo, al cerebro, al corazón, a otros músculos, y son muy difíciles de estudiar. Mientras que esta, como te decía al principio, que tiene muchas cosas que son muy enigmáticas, una cosa que no se sabe muy bien las razones, que en la gran mayoría de los casos, aunque tengas la mutación en todas las células de tu cuerpo, o no da síntomas, o el único síntoma que da es la pérdida de visión. Si tú tienes la enfermedad, si eres un varón, tienes un 50% de probabilidad, o sea, si tienes la mutación, tienes un 50% de probabilidades de acabar manifestando la enfermedad a lo largo de tu vida, o sea, que no quiere decir que tener la mutación te condene a acabar perdiendo visión por culpa de ello. Y si eres una mujer, es mucho menor. Si eres una mujer, en el 90% de los casos, nunca te va a afectar, solo es un 10% el que se va a dañar. Con lo cual, hay otros factores que influyen, que no son muy conocidos, para que se acabe produciendo la pérdida visual por culpa de tener que te haya tocado por la mala lotería una de estas mutaciones. O sea que principalmente los afectados son varones en un mayor número, y existe una gran complejidad a la hora de su diagnóstico. Sí. ¿Vale? Los estrógenos, y aunque en nuestro... Bueno, te voy a preguntar por nuestro país, ¿no? Pero también nos escuchan y nos ven en otros lugares y países, ¿vale?, de Latinoamérica, pero dada la dificultad del diagnóstico, la complejidad de la patología, ¿es fácil que un afectado encuentre un centro especializado donde acudir a visitas y donde llevar a cabo un seguimiento de la patología? Pues no, es bastante difícil, aunque tengo que decir que estoy muy contenta que desde 2015 que yo empecé a interesarme por esta enfermedad, y como veía que en la base estaba la falta de sospecha y que pienso que está muy infradiagnosticada, empezamos a organizar unos grupos de trabajo, un grupo de expertos nacionales, y a intentar diseminar la enfermedad en diferentes encuentros. Y la verdad es que en estos últimos años tengo que decir que la situación, estoy contenta de que ha mejorado mucho, que aún tenemos mucho por mejorar, tenemos mucho por hacer, tenemos que dar más visibilidad a la enfermedad, aumentar la sospecha, pero que ha cambiado el panorama de los últimos 5 o 6 años para aquí, para bien, en este sentido, aunque queda mucho para hacer. Estamos intentando crear red de expertos, que todo sea más, que se piense más, que se diagnostique más, y que sea menos tormento para los pacientes hasta que se diagnostican los que están diagnosticados, porque generalmente los que están diagnosticados, ya te digo, dan muchísimas vueltas, y con un sufrimiento muy grande para ellos y para sus familias, porque si siempre para tus seres queridos, si tú tienes una enfermedad, siempre es un dolor grande, aquí, pues ya te digo, en plena adolescencia, de hecho, hay un momento de la vida muy crucial, muy importante. Sí, hay un estudio de calidad visual en enfermedades oculares, y salió que esta enfermedad era la que quitaba más calidad visual de todas las enfermedades oculares. Y ya te digo, pues que todavía no tienes tu trabajo definido, ni estás trabajando, entonces implica que o has de cambiar de trabajo la mayoría de las veces, o pierdes un curso, y claro, los padres no saben lo que es. Muy angustioso para todos, y sobre todo si te dicen que puede ser que se lo esté inventando o que está todo en su cabeza, y no,
tiene un impacto, no está muy bien estudiado, también hace falta más conocimiento sobre esto, pero por lo que está estudiado, tiene un impacto social, psicológico y económico muy grande, tanto para los afectados directamente como para sus familiares y para el Estado también. Oye, ¿y sabes si la situación es más o menos similar en otros lugares del mundo, en otros países? Pues sí, desgraciadamente sí. O sea, dentro de que donde más sospecha hay es, bueno, en Europa, en China, porque en China hay muchos pacientes afectados, y luego en Estados Unidos, pero aún así, más o menos pues por lo que los grupos de expertos internacionales y así, y lo que ves en las publicaciones, pues más o menos la peregrinación es igual. Es similar. Incluso, o sea, hace unos días me comentaron de pues en un encuentro internacional, estaba hablando con una persona de otro país de Europa que me dijo que se supone que es un país, no voy a nombrar cuál, que se supone que tiene una red bastante accesible y tiene un experto, un centro con un experto en esta enfermedad, y se supone que ahí funciona mejor que en nuestro caso o que en otros países. Pues me contó el caso para demostrarme que realmente les faltaba muchísimo por hacer y que no funciona tan bien como mucha gente se cree. Pues el caso de un nene que tenía 10, 11 años, que tuvo esta historia típica que te digo. Entonces le dijeron que no era nada, que era de causa psicológica. Lo internaron en un psiquiátrico, y entonces la madre, con este estrés, empezó a perder visión ella. Cuando fue a la oftalmóloga y le preguntaba las cosas, dice, bueno, es que mi hijo está ingresado porque se piensa que no ve. Y entonces la chica dijo, la oftalmóloga dice, ¿cómo que tu hijo? A ver, vente. Total, que tenía neuropatía óptica de Leber, él y la madre. Increíble. Oye, ¿y existe en la actualidad algún tratamiento, alguna terapia para los afectados de esta patología? Pues, o sea, tratamiento curativo tenemos de tener claro que no, desgraciadamente por ahora no, pero sí existe un tratamiento comercializado, aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, que, si bien, como digo, no es curativo, lo que ha demostrado es que aproximadamente en un 50% de los casos, un poquito menos de un 50% de los casos, hace que la agudeza visual final, que la visión final sea mejor de lo que sería dejada a su historia natural. Y luego está a punto de salir al mercado, esperemos, el año que viene, si no, tendría que haber salido ya, pero por la pandemia todo se ha retrasado. Esperemos que a finales del año que viene lo apruebe la Agencia Europea del Medicamento, un medicamento de terapia génica, que si bien este medicamento tampoco va a ser curativo, o sea que tampoco vamos a dar unas expectativas súper de que la gente piense que va a curar, pues sí que en los estudios lo que ha demostrado es una clara tendencia a que haya una mejor visión final en un 75% de los pacientes, pero esta terapia, cuando salga, solo va a ser, o sea, te he dicho que hay 3 mutaciones que son con diferencia las más frecuentes, que son, con números, porque es el número como digamos que hay una cadenita en el gen de moléculas, pues es el número en el que se afecta, es la 11778, 3460 y 14484 son las 3 más frecuentes. La 11778 es la más frecuente, se cree que un 70% de los casos aproximadamente en el mundo se deben a esta mutación. En China más, en China se cree que más de un 90%. Es la más frecuente y es la de peor pronóstico, por desgracia. Entonces, para la que empezaron a hacerse los estudios de terapia génica, que como en estos estudios de terapia génica lo que introduces es un gen, pues tiene que ser que falle ese gen. Si falla otro gen, ya no serviría esta terapia. Y es para la mutación 11778, que no es un tratamiento que sustituya un gen por otro. Esto también, o sea, hay otros tratamientos que lo ideal, pensamos, sería pues quitar el gen malo y poner el gen nuevo. Bueno, esto no se ha conseguido porque, como hemos dicho antes, estos genes no están formando parte de los cromosomas en la parte de la célula, que es el núcleo, que es fácilmente accesible con diferentes técnicas de terapia génica, sino que están dentro de la mitocondria, y esto es tiene 2 membranas, que es muy difícil entrar ahí con un gen, y eso no se ha conseguido. Entonces, se hace una técnica
bueno, muy inteligentes los que lo diseñaron, de engañar a la célula para que el gen vaya donde están al núcleo, pero no forme parte de ningún cromosoma para no dar problemas que no tuviera que dar. Y luego la parte que forma para que funcione bien se vaya dentro de la mitocondria, pero entonces coexisten, o sea, está tanto el gen que estaba en gen con la mutación con el gen nuevo que hemos introducido sin la mutación. Entonces, como coexisten los dos, hay una competencia también de uno por el otro, o sea, tiene que ser que consigas una mayoría del gen bueno para que la célula espabile, ¿no? Digamos. Y ya te digo, los resultados pues son muy prometedores, muy esperanzadores, ya te digo, es aproximadamente un 75% de los casos que tienen una mejora significativa, pero hemos de saber, porque como está a punto de salir al mercado y hay gente con muchísimas expectativas, pues que es una terapia que yo personalmente pues me apasiona, me fascina, es en lo que creo que el futuro de estas enfermedades genéticas pues es tratar la alteración genética. Y esto pues no se espera que sea curativa, pero que sí que pues que tenga un impacto significativo en mejorar la visión y por tanto la calidad de vida en un 75% de pacientes aproximadamente. Muy bien, qué bueno. ¿Y sabes si existe algún otro tipo de investigación? Esta terapia que te digo que va a salir es de el laboratorio que lo llevan más los estudios más adelantados y que está previsto que se apruebe en Europa. En Estados Unidos va más lento, hay 2 grupos en China también trabajando con esta mutación y ahora se empieza a que también los pacientes están muy preocupados, los que tienen otras mutaciones, de decir, bueno, ¿y qué pasa con mi mutación? Claro, estos estudios son carísimos, son muchísimos millones de euros o de dólares y no se empieza por uno y si se ve que va bien, pues es una puerta de entrada para los otros. Entonces está muy inicial, está en fase preclínica que llamamos, que es todavía no en estudios en humanos, pero se está empezando a investigar la posibilidad de la siguiente mutación con peor pronóstico, que es la 3460, y luego aparte hay una serie de muchos estudios que miran con muchas cosas, con gotas, con un láser, no sé, que ninguno de estos ha demostrado, no parece ser que tengan muchas probabilidades de tener un impacto importante en mejorar la visión, o sea, con diferencia lo más prometedor es la terapia génica. La terapia génica. Pues Lorena, muy interesante todo lo que nos cuentas. Yo te pediría que para todos aquellos afectados de neuropatía óptica de Leber que puedan estar viendo el episodio que estamos ahora mismo llevando a cabo, pues un último mensaje. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les lanzarías? En primer lugar un mensaje de comprensión y de apoyo, y sobre todo un mensaje de esperanza, de decir, porque las personas con enfermedades raras en general se sienten muy abandonadas porque como no es una cosa que a la industria, como no afecta a mucha gente, a la industria no le va a dar mucho dinero y no se invierte en investigación, lo que tiene de bueno esta enfermedad dentro de su rareza es que, como te decía, que es el modelo ideal para estudiar otras enfermedades mitocondriales y meter un gen en el ojo es muy sencillo en comparación con en otro sitio, porque además inmunológicamente el ojo es privilegiado, no tienes pocas probabilidades de que te lo rechace, pues es un tema caliente que se llama, que hay muchísimos laboratorios, muchos inversores con un interés particular en intentar saber más y desarrollar medicamentos para esta enfermedad. Y entonces, pues yo creo que en los años que están por venir, pues vamos a tener cambios muy importantes, que para ello pues necesitamos, es un papel muy importante que tiene la asociación, o sea, quiero mandar un mensaje de agradecimiento, de apoyo y que somos muy afortunados en este país por contar con ASANOL, que no todos, mucho menos todos los países cuentan con una asociación de pacientes. Hace una labor tanto de apoyo científico, organizando encuentros, como ayudando en estudios, como el gabinete psicológico de apoyo a los padres y a las madres, a los pacientes y a las madres afectadas, que tenemos que seguir luchando sobre todo para visibilizar la enfermedad y que se diagnostique a tiempo, porque todos estos estudios que están por venir, si no tenemos al paciente identificado y diagnosticado, pues no le va a llegar el tratamiento.
pero que yo creo que, que los 5 o 6 últimos años para aquí la situación ha mejorado mucho y que yo creo que nos esperan, tanto para esta enfermedad como para otras enfermedades genéticas oculares, pues unos años de un cambio de paradigma, que no digo, o sea, no quiero decir que de repente nos vayamos a curar, no, pero que la situación está cambiando para bien y que tenemos un panorama muy alentador por delante. Muy bien, pues con ese mensaje optimista lo dejamos. Esperemos que se cumpla y que en un plazo de unos pocos años comencemos los afectados por enfermedades de la retina o en este caso como la neuropatía óptica de Leber, de la retina, del nervio óptico, pues que comencemos a tener terapias, tratamientos, soluciones a nuestra discapacidad visual y que sea lo antes posible. Muchísimas gracias, Lorena. Muchas gracias a ti por la invitación, David. Muy bien, pues después de este episodio lo que te pedimos, si lo has visto, si te ha gustado, es como siempre que nos dejes un me gusta, que lo compartas en tus redes sociales, que trates de que llegue al mayor número de personas posibles y sobre todo aquellas que puedan estar interesadas, en este caso, en el episodio de hoy, en la neuropatía óptica de Leber. Y por nuestra parte, pues nada más, te emplazamos hasta el próximo episodio de Canal Retina y hasta entonces, y como siempre te decimos, Retina Murcia, mira por ti. Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación, Elena Esteban. Audiomontaje, Jesús Gómez. Videomontaje y publicación, Martín Peirano. Transcripción, Andrés Torres. Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis.